Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este domingo de celebración a Jesús. Muchas gracias a nuestros hermanos que ya están con nosotros compartiendo. Es una bendición tenerlos a cada uno de ustedes con nosotros y hacer iglesia. Amén. Vamos entonces a iniciar dándole gracias a nuestro Dios por este maravilloso tiempo. Amén. Así que
Antes de comenzar a orar, si tiene alguna petición, puede escribirnos y con gusto estaremos orando por cada una de ellas. Amén. Entonces, cierre sus ojos ahí con su familia y juntos oremos. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos glorificarte, darte gracias a ti por un domingo más, Señor Jesús, que nos permites reunirnos como iglesia, Padre Celestial. Es una linda bendición que tú puedas estar con nosotros, oh Dios, y que tú puedas hacer cosas maravillosas, oh Padre Celestial. Gracias por ello, Señor Jesús. Aún, Señor Jesús, en días alegres o dificultosos, Señor Jesús, queremos alabarte y queremos glorificarte, Señor Jesús. Queremos a ti darte esa alabanza y esa adoración, Señor Jesús. Gracias, oh Padre Celestial, porque, oh Dios, en tu corazón está todo, Señor Jesús, lo que hacemos en cada servicio, Señor Jesús. Sé que tú eres el que nos guía, oh Padre Celestial, el que dice el que nos permite, oh Dios, hacer estos en vivo, Señor Jesús, a través de las redes sociales, Señor Jesús, y gracias por ello. Oh Padre, yo te pido que tú bendigas a aquellos hermanos, oh Padre, o amigos, o personas que por primera vez nos verán, Señor. Yo te pido que tú les bendigas y que puedas tocar sus corazones, hablar a sus vidas, Señor, de una manera especial, Señor. Oh Dios, y sobre todo que hable a cada uno, oh Dios, de nuestros corazones y que podamos, Señor, compartir de tu palabra, que podamos, Señor Jesús, hablar de ella, oh Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Bendice esa palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor, que nos pueda hablar a nosotros, Señor, y que pueda bendecir nuestros corazones, Señor. Gracias, oh Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús. Bendíceles a cada uno. Sé que algunos, oh Dios, están pasando por tiempos difíciles. Te pido que tú puedas fortalecer sus corazones, puedas fortalecer sus vidas, oh Dios. Oh Padre Celestial, te lo rogamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice a todos mis hermanos que estarán conectados, Señor Jesús, con nosotros, hermanos de otras iglesias, amigos y familiares. Bendíceles a cada uno, Padre. Te lo rogamos a ti, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y pues es muy agradable el poder estar aquí ya reunidos con ustedes y poder juntos pues tener nuestra reunión, ¿sí? Así que vamos a iniciar este tiempo pues yendo a nuestra Biblia, yendo a la palabra de Dios y poder juntos aprender de ella, ¿sí? Así que vamos yo le voy a pedir que nos acompañe teniendo ahí a la mano su Biblia. Si usted es de los que anota, pues tenga ahí a la mano su libreta, su lapicero y podamos tener este tiempo, ¿sí? Así que, si se recuerda, hemos venido hablando acerca de, como decía, hablábamos el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, todo el proceso que Jesús le explica a Nicodemo, le dice lo que se debe de hacer, ¿sí? Para poder entrar en el reino de los cielos y algo que
llama la atención es que en varios procesos hay dentro de la Biblia hay nacimientos, ¿sí? Para que pueda haber una renovación o algo nuevo para que los que vienen posterior a recibir esa enseñanza o esa palabra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Vea, yo quiero invitarlo a que vayamos a Mateo capítulo 3. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. María lo lea. Amén. La palabra del Señor dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sí, ahí no leemos más allá porque pues usted se irá recordando ya en este momento de lo que habla acerca de Juan y de la situación en la que él se encontraba en ese momento, ¿sí? Ahora, el hablar de Juan es hablar de un nuevo comienzo para la población. ¿Por qué? Porque ahora él, al nacer, ¿sí? Y vea esto, nace él, pero esto trae consigo a una persona, un predicador que viene y convierte su predicación y la enfoca hacia el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento. De eso empieza a predicar Juan el Bautista. Y recordemos que en Isaías habla acerca precisamente de eso, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto, que viene a preparar el camino para el que posteriormente vendrá, ¿sí? Entonces, nace Juan el Bautista y comienza un cambio para la población, ¿sí? Nace una predicación quizás confrontativa, fuerte, pero que era necesaria, y era la de arrepentíos, versículo 2 de Mateo capítulo 3, ¿qué dice? Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice este versículo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya era una predicación, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? A la que quizás estaban acostumbrados en ese momento, ¿sí? Estaba haciendo algo completamente diferente a lo que ellos habían escuchado antes. El reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentidos. Entonces, cuando hablamos, y por eso le decía, cada proceso dentro de la Biblia tiene un nacimiento. Nace algo diferente, nace algo nuevo, nace, ¿sí? Y cambia. Va renovando, va haciendo algo diferente dentro de la obra en nosotros. Entonces, en este caso, nace Juan el Bautista y con él nace la predicación de un evangelio de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros podemos ver entonces que
que para que haya un cambio en nuestra vida y haya un cambio en la sociedad, en los que están a nuestro alrededor, en la población, en nuestra comunidad, debe de haber un nuevo nacimiento, debe de nacer algo nuevo, ¿sí? Para poder impactar y cambiar. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de Juan el Bautista, que nace y que hace que haya algo nuevo para cambiar entonces a la población, ¿sí? Cambia a la población, cambia a ese sector, cambia la forma de predicación, ¿sí? Pero ahora quiero que me acompañen, ¿sí? A Marcos capítulo 1 y versículo 15. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Marcos 1:15. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Y esto ya es Jesús hablándole a su pueblo, ¿sí? Jesús hablándole a la gente, ¿sí? Y diciéndole, ¿qué dice? Arrepentíos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, y vea, eso es muy, muy interesante. Por eso le decía que cuando nace algo y cambia a nuestro alrededor, y ahora es Jesús continuando lo que ya Juan el Bautista había iniciado. Arrepentidos, ¿sí? Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan, ¿sí? Ahora viene Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado. Pero Jesús agrega la parte de creed en el Evangelio. Creed en la predicación, creed y que nosotros creamos en ese Evangelio que se nos es compartido, que se nos es dado y que nos han llevado por muchas generaciones de pastor en pastor, de líder en líder, de predicador en predicador. Se nos ha ido llevando el Evangelio. Entonces, necesitamos nosotros creer en el Evangelio, ¿sí? Y vea, hay algo muy impactante en esto, y es Jesús diciéndoles, el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios, hay un pasaje donde él mismo dice, el reino de Dios está aquí, con vosotros, entre vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era la muestra de ese reino aquí en la tierra. Había estado ahí, estuvo ahí y está aquí con nosotros. ¿Sí? Está presente con nosotros, está allí, ¿sí? A través de su espíritu que él delegó para poder nosotros estar consolados y protegidos. Él lo dijo cuando sube de nuevo al cielo. Dice, yo me voy, pero les dejo un consolador. Él será quien nos guíe, quien nos dirija, ¿sí? Entonces, cuando nace algo, va en pos de mejorar y de ser algo nuevo en nosotros, ¿sí? Y por eso es de que cambia la perspectiva de cómo nosotros hemos visto la vida, ¿sí? Si usted nunca había estado en una iglesia, usted tenía una idea. Pero cuando usted se integra a una iglesia, cuando usted llega y entrega su corazón al Señor, empieza a formar parte de una iglesia, usted empieza a ver diferente esa idea errónea que usted tenía quizás de la iglesia. Quizás usted pensaba que son unos tiranos y son unos engreídos o son personas muy selectas las que entran ahí. Y cuando usted llega
usted se da cuenta que no, que la iglesia es abierta a todo mundo, que no son como tal vez usted se imaginaba, que no se mueven como usted tal vez pensó, sino que tienen ese cuidado de acercarse a usted. ¿Sí? Ahora, Juan inicia la predicación del arrepentimiento. Jesús continúa, pero les dice: el reino de Dios se ha acercado. Y ahora viene la otra etapa y la otra parte, ¿sí? Que es que es el, llamémoslo de esta manera, ¿sí? Que es el nacimiento de la iglesia. Porque recuérdase que Juan le predica a mucha gente, pero no hay una iglesia. Jesús le predica a mucha gente, pero no hay una iglesia. ¿Sí? Y eso es interesante. No hay una iglesia todavía. Juan le predica a mucha gente, Jesús le predica a mucha gente, pero no hay una iglesia. Y entonces, ahora tiene que surgir y tiene que nacer la iglesia. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y el 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y vea esto. Juan le predica a muchos, Jesús le predica a muchos, pero el nacimiento de la iglesia comienza acá. Estaban unánimes, estaban reunidos, estaban juntos y el Espíritu los llena. El Espíritu dice que les daba que hablasen, ¿sí?, en lenguas, de modo que otros que oían alrededor entendían esas lenguas y sabían que les estaban hablando ¿sí? Les estaban hablando a ellos, ¿sí? Y que entonces el mensaje estaba llegando a esas personas, ¿sí? Entonces, el poder ver que aquí surge la iglesia, que aquí se levanta la iglesia y que es lo que es ahora hasta nuestros tiempos, el seguir ese proceso de multiplicación, porque aquí comienza una iglesia, pero se empiezan a multiplicar por todos lados. Y entonces hay una iglesia en Éfeso, hay una iglesia en Filipos, hay una iglesia en Roma, hay una iglesia allá en Corinto. Entonces empiezan a multiplicarse y así hasta el día de hoy. Empieza a haber una, llamémoslo de esta manera, una efervescencia en el crecimiento de la predicación de la palabra de Dios. Se empieza a dar, se empieza a mostrar, pero comienza con la predicación del arrepentimiento. Comienza allí. Allí es donde inicia todo, ahí es donde comienza todo, ahí es donde todo empieza a tomar forma.
Jesús sigue y continúa con ese proceso y sigue diciéndoles: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Pero vienen entonces ahora los que se quedan. Ya Jesús sube al cielo, es llevado allá al Padre de nuevo, y queda acá el grupo de discípulos que habían estado con él y que entonces ahora se reúnen. Y vea cómo es esto tan interesante. Ayer precisamente estábamos hablando de eso. La resurrección de Cristo, cómo se manifiesta, ¿sí?, durante ese proceso. Pero eso va a ser otro tema. Pero para que tengan la línea de tiempo. Resucita, pasa ahí con ellos 40 días, sube, y 10 días después, el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia con el Espíritu Santo. Les dijo: voy a dejar un consolador, alguien que los guíe. Y ese día desciende el Espíritu, llena, dice que como un viento recio, sopló sobre ellos, los llenó y ahora los facultó para ir y predicar. Y cambió a la perspectiva y la forma de hablar de muchos, porque recuérdense que ahí estaba aquel Pedro, ¿sí?, que había negado a Jesús 3 veces, pero que ahora se convertía en uno de los máximos líderes de la iglesia. Se convertía en uno de los líderes principales de la iglesia. Alguien que entregó todo para predicar el evangelio. Alguien que se desvivió por eso y que se multiplicó por todos lados. Se fue llevando de lugar en lugar la predicación, y que fue testigo de milagros, ¿sí?, que se realizaron a través de esa predicación, ¿sí? Recordemos que cuando el hombre que está en la puerta se levanta, ¿quién está ahí? Pedro. Y él dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, eso nos muestra que sí podemos renovarnos y cambiar y ser nuevas personas, mejores personas, y que el Señor es quien hace esa obra en nosotros, no nosotros mismos, no por nuestra propia cuenta. Mire, no porque usted venga y haga su mayor esfuerzo. Esto sucede porque el Señor es quien hace esa obra en nosotros. Él es quien hace esa obra en nuestra vida a través de su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿sí?, necesitamos, como decíamos, entrar en ese nuevo nacimiento. Y ahora, entonces, pasa el proceso, como decía. Juan comienza, Jesús lo continúa, y desde los discípulos inicia el proceso en la iglesia. Esa iglesia que debe de predicar de arrepentimiento, y que, como también hablábamos ayer, debe de predicar que Él perdona los pecados, que Jesús perdona pecados, ¿sí? Recuérdese, cuando se acercaba a alguien, Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Y ese mismo poder se lo delegó a la iglesia, se lo entregó a la iglesia. Nosotros debemos de venir y predicar ese evangelio de perdón de pecados, de arrepentimiento, para que puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, oh Dios, porque a través de ese nuevo nacimiento, ahora, Señor, viene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Sabemos, oh Dios, de que cuando inició el proceso Juan, quizás no se veía o él no podía ver lo que tú estabas iniciando,
no alcanzó a percibir lo que tú estabas iniciando a través de esa predicación. Jesús continuó con esa predicación y sabía a dónde llevarías esa predicación, Señor. Jesús continuó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando pasa el proceso de la crucifixión, es sepultado, resucita Jesús, tú comienzas el proceso ahora, Señor, para poder plantar la iglesia, y la iglesia que está delegada para predicar ese evangelio que dice que tú perdonas pecados, que tú eres quien nos perdona, pero que también, Señor, debemos de arrepentirnos, y el arrepentimiento conlleva a un abandono total del pecado. Y por eso, Señor, hoy, oh Dios, queremos convertirnos en esa iglesia que se une para predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pero también, Señor, sé que alguien nos está viendo, nos puede estar viendo y que necesita ese perdón de pecados. Necesita que Jesús le hable a su vida y diga: tus pecados te son perdonados. Y si tú que nos estás viendo sientes esa necesidad, bueno, oremos juntos en este momento y dile al Señor: yo te abro mi corazón, te entrego mi vida, pongo en tus manos mi ser, y que seas tú, Señor, viviendo y morando en mí, para que yo pueda tener cabida en ese reino, que yo pueda entrar en ese plan de salvación, que yo pueda entrar en ese plan de vida eterna. Por eso hoy, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, y haz tú, Señor, en él una obra maravillosa. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser alguien diferente a partir de ahora, que lo que hacía antes ya no lo vuelva a hacer. Y así, de esa manera, poder decir que el reino de los cielos se ha acercado a mi vida y que ahora yo estoy allí con él. En el nombre de Jesús, y que pueda tener esa seguridad ahora que mis pecados ya fueron perdonados. En el nombre de Jesús, Y Padre Santo, bendecimos a quienes han estado siguiendo las transmisiones, a quienes han estado viendo la transmisión en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que los guardes, que los guíes, los protejas, y que esta semana, Señor, sea de mucha bendición para su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, qué linda bendición, qué linda palabra. Espero que haya sido de gozo para su vida, que haya dejado algo en su corazón. Y quiero pedirle que si tiene la oportunidad de compartir, lo haga con toda libertad, lo puede hacer con quien usted anhele que escuche de esta palabra. Amén. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este servicio de domingo. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Si tienen alguna petición, estaremos orando por cada una de ellas, y que el Señor les bendiga, no sin antes recordarles que tenemos nuestro servicio el día miércoles a las 7:30 de la noche para que nos acompañen. Amén. Así que muchas gracias, que el Señor le bendiga y que tenga un buen domingo. Bendiciones. Amén.